Hola, buenas. Mi nombre es Israel Mora, soy interno de de la Universidad Autónoma de Centroamérica y hoy les traigo un tema bastante interesante como son las convulsiones febriles. Es un tema pues que es importante conocer el manejo ya que es uno de los principales motivos de consulta a las urgencias pediátricas en los diferentes hospitales del país. Un poquito de la agenda de lo que vamos a conversar hoy. Bueno, pues traemos el concepto de epidemiología, la clasificación de las convulsiones, factores de riesgo, tanto para el primer evento de convulsión febril como pues sus factores de riesgo para recurrencias, el diagnóstico para tanto cuando la crisis está activa como cuando no está activa y pues cuando su estado se encuentra en un estatus epiléptico. También traemos pues el pronóstico, las conclusiones y un pequeño ensayo que les hice como manera de resumen sobre pues todo el manejo, recomendaciones y demás, por si ustedes lo quieren tener por ahí. Nada más se descarga con un QR y yo ahora se los voy a estar enseñando. Con respecto al concepto de crisis o de convulsiones de convulsiones febriles, recordar que la convulsión febril es aquella que se presenta con desmayos o movimientos extraños que ocurren junto a la fiebre, generalmente tras una infección viral o de origen bacteriano sistémico. Ocurre entre los 6 meses a los 5 años aproximadamente de edad. ¿Por qué aproximadamente? Porque se dice que los 5 años es como el índice de edad que uno se refiere, pero también puede haber o puede ocurrir entre los 6, 7, 8 años, lo cual es sumamente extraño, pero puede ocurrir. Esto aunado a una ausencia de un diagnóstico de epilepsia previa sin infección y sin inflamación del sistema nervioso central. Como en toda patología, hay criterios de definición en cuanto al concepto, y estos es que, como número uno, pues una convulsión que ocurre junto a una temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados. Algunos autores dictan 38,5, números más, números menos, pero por ahí aproximadamente anda. Y la vía principal o la vía que se prefiere es la vía rectal a la hora de la toma de la temperatura. La edad, como lo acabamos de nombrar, entre 6 meses a 5 años aproximadamente, con un pico máximo a los 18 meses de edad. Como número 3, la ausencia de infección o inflamación en el sistema nervioso central. Para poder diagnosticar una convulsión febril, no tiene que haber ninguna infección ni inflamación en el sistema nervioso central. Aparte de eso, tiene que haber una ausencia de alteración metabólica aguda que puede producir o justificar esas convulsiones. Y pues también una ausencia de convulsiones afebriles previas que también nos puede dar esa confusión en el diagnóstico. En cuanto a la epidemiología, eh, bueno, pues se dice que es el tipo de convulsión más frecuente en la infancia y tiene una incidencia de 2 a 5% de niños afectos en Estados Unidos y en Europa Occidental, de 9 a 10% aproximadamente de niños afectos en Japón y 14% aproximadamente de niños afectos en Oceanía. Se dice que el 65 al 90% son simples, tomando un número medio de 80% de crisis febriles simples. Y recordar, insisto, el tema de la edad, de 6 meses a 5 años aproximadamente, con el pico máximo a los 18 meses. En algunas ocasiones, ¿verdad? La relación hombre-mujer es de 1,4 a 1 en la relación hombre-mujer. Con respecto a la clasificación, bueno, recordar que hay dos tipos de clasificación, la simple y la compleja. Aparte de eso, el estatus epiléptico, ¿verdad? Con respecto a las simples, el 80% es el 80% de los casos. Hablamos de una crisis convulsiva generalizada, tiene una duración menor a los 15 minutos y una recurrencia de 0 a 1 aproximadamente en 24 horas. No tiene déficit neurológico previo y no hay parálisis de TOT. Recordar que la parálisis de TOT es aquella debilidad focal de una parte del cuerpo después de una convulsión.
En las crisis convulsivas siempre no encontramos parálisis de TOT. Mientras que en las complejas, bueno, recordar que las complejas son el 20% aproximadamente de los casos, sí tienen focalidad, sí focalizan, tienen una duración aproximada de más de 15 minutos y recurren de 2 a más ocasiones en 24 horas. Aquí dice déficit neurológico previo, no, pero sí tiene, y sí tiene parálisis de TOT. Sí presenta esa debilidad focal en muchas ocasiones en una parte del cuerpo luego de esa convulsión. Y recordar que el estatus epiléptico febril son convulsiones continuas sin recuperación neurológica mayor o igual a 5 minutos. Antes había un concepto que decía que era 30 minutos, pero en 2017 cambió y los especialistas en el área pues ahora dictaminaron que el estatus epiléptico febril son convulsiones continuas mayor o igual, sin recuperación mayor o igual a los 5 minutos. Eso es un concepto que cambió y que hay que tomar en cuenta. Como lo dije en la introducción, vamos a hablar de los factores de riesgo para un primer episodio de convulsión febril. La predisposición genética, sin duda alguna, es un factor de riesgo súper importante. Ahora lo vamos a conversar un poquito. La vulnerabilidad del sistema nervioso, evidentemente, alguna inflamación y demás, o historial que haya tenido algún tipo de patología nerviosa. Si tiene fiebre alta, en este aspecto de la fiebre alta, no es tanto que tenga la fiebre muy elevada, sino lo brusco con lo que se haya elevado esa temperatura. No es tanto que si tiene 38, 39, 40, porque hay convulsiones que ni siquiera manifiestan que tienen temperatura alta, sino que posterior a esa temperatura, posterior a ese evento epiléptico, es que sube la temperatura. Entonces, no es tanto que tenga la fiebre alta, sino la relación entre qué tan brusco tuvo ese aumento en la temperatura. Las vacunas evidentemente pues tienen que ver, también juegan un papel importante a la hora de elevar la temperatura, principalmente si se habla de la antitosferina y de la antisarampión. Ahora vamos a ver un cuadrito con cuáles son las vacunas con su porcentaje de acuerdo a la relación que tengan con estos eventos. Los antecedentes familiares de una convulsión febril. El hacinamiento en guardería es sumamente importante y el retraso psicomotor también se ha visto afectado en un porcentaje grande en cuanto a factores de riesgo de un primer episodio de convulsión febril. Ahora bien, también hay factores de riesgo, pero para recurrencia de una convulsión febril. Recordar que la recurrencia va de 30 al 35% aproximadamente, pero esto depende de la edad. ¿Qué me quiero referir con el tema de la edad? A que los niños menores de un año tienen de 50 a 65%, vean lo elevado que es de 50 a 65%, de porcentaje de tener una recurrencia, de una o más recurrencias. Y los niños mayores a un año tienen 20% de recurrencia. Quiere decir que de 10 niños, 2 tendrán una recurrencia de convulsión febril. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, una edad temprana, como lo dije ahora, menos de un año, sin duda alguna 50-65% tendrán recurrencia. Un familiar de primer grado que haya sufrido una convulsión febril. Las convulsiones con las bajas temperaturas, lo que le dije ahora, eso es un superfactor de riesgo, porque después de este evento es cuando se eleva la temperatura. La breve duración entre el inicio de la fiebre y la convulsión, el inicio brusco de la temperatura, eso nos denota que es un paciente con ese riesgo a recurrencia de otra convulsión y que el paciente haya tenido pues una historia familiar de epilepsia previa. Muy bien. Ahora vamos un poquito con los aspectos genéticos, que era lo que les había comentado ahora. Se han realizado varios estudios para comprender mejor la herencia de estas convulsiones febriles. El rasgo de susceptibilidad de crisis febriles se hereda por herencia autosómica dominante con penetración incompleta. 2 loquis de convulsión febril se han identificado, el FEP1 que es en el cromosoma 8q13, Q21, y el FEP2 que es en el cromosoma 19p13.3, que esos han sido identificados como factores de muchísima susceptibilidad familiar a la hora de las convulsiones febriles. Una mutación en el canal de sodio, subunidad 1, B1, perdón, voltaje dependiente, el CCN1A y CCN9A, en el cromosoma exacto 19Q13.1,
se identificó en una familia con un subconjunto clínico con epilepsia generalizada y convulsiones febriles. El GEF-S fue nombrado. Estos hallazgos indican que hay un gen en el cromosoma 5q14, q15, que confiere susceptibilidad de crisis de convulsiones febriles. A este gen se le denominó FEB4. Otra posibilidad es una mutación en el gen, en el HAP-RG2, que es el principal neurotransmisor inhibitorio en el cerebro. Este gen es el responsable de la inhibición neuronal por unión a receptores GABA. Los receptores GABA de tipo A son pentaméricos formados a partir de muchas variaciones genéticas de las subunidades GABA. Este gen codifica, por así decirle, vamos a ver, como la subunidad gamma 2 de los receptores GABA, la evidencia muestra que mutaciones a este gen han sido asociadas con convulsiones tanto febriles como con convulsiones relacionadas a la epilepsia per se. Entonces, mucho de la historia de toda la convulsión febril tiene que ver con los aspectos genéticos, con todo lo que está acá y con esos receptores de tipo A pentaméricos que están sumamente asociados con este tipo de convulsión febril y recordar acá importante que es que tiene herencia autosómica dominante, por lo cual es sumamente importante de tomar en cuenta. En ocasiones, el síndrome de Dravet puede confundirse con convulsiones febriles. Ya ahorita voy a explicar pues bien a qué se refiere con síndrome de Dravet. Muchas veces puede confundirse con convulsiones febriles. También este síndrome es conocido como epilepsia mioclónica severa. El síndrome de Dravet es una enfermedad muy poco frecuente realmente y grave, sumamente grave de epilepsia que se presenta en el segundo año de vida aproximadamente con convulsiones febriles en niños previamente sanos. Estos niños desarrollan después de esto cuadros de crisis febriles, pero también afebriles y ahí es donde entra la confusión que muchas veces, que muchas veces se crea por esto. Es una condición debilitante que disminuye muy serio la calidad de vida del paciente a través de las convulsiones extremadamente frecuentes y el control de las crisis se vuelve súper complejo, súper deficiente y a pesar de los esfuerzos y demás, es muy complicado realmente sacar o sacar avante estos pacientes de las crisis. Las mutaciones de novo del canal de sodio del gen 1 alfa, el CSN1A, que era el que hablábamos ahora, si lo recuerdan, son la principal causa de este síndrome de Dravet. Es uno de los mismos genes que presentan las mutaciones hereditarias que causan las convulsiones febriles, que como les expliqué, era lo que habíamos hablado o lo que habíamos conversado ahora. Con respecto al diagnóstico, bueno, lo vamos a dividir acá en dos ramas, tanto para la crisis febril simple como la crisis febril compleja. En cuanto a la crisis febril simple, bueno, los exámenes de rutina se van a utilizar solamente si el examen físico no nos como orienta a la causa o el foco de la fiebre. El electroencefalograma de rutina tiene un valor muy limitado, realmente no se ha demostrado que para una convulsión simple sea totalmente necesario. Evidentemente también la punción lumbar. Ahora voy a dar cuáles son los puntos exactos de la punción lumbar. Y los estudios de imágenes de rutina no están recomendados en este caso. Por cuanto a las crisis febriles complejas, los exámenes de rutina están recomendados. Los estudios de imagen están altamente recomendados en estos casos. El electroencefalograma, pues hay que realizarlo lo más pronto posible. Y la punción lumbar se realiza, pues si tiene sospecha de alguna patología o de alguna infección del sistema nervioso central. Con respecto a la punción lumbar, eh, pues recordar que hay que realizarla en presencia de signos meningios. Hay que valorar individualmente cada paciente, si alguno de esos pacientes ha recibido antibióticos previos a las crisis. Hay que valorar esto en pacientes menores de 18 años
Y además de esto, la punción lumbar debe ser valorada en niños entre 6 a 12 meses aproximadamente, en los cuales se desconozca el esquema de vacunación o pacientes de estas edades que no hayan sido vacunados contra la Haemophilus influenza tipo B o contra el neumococo. Con tanto al tratamiento, los estudios epidemiológicos han demostrado que la gran mayoría de los niños con convulsiones febriles tienen un pronóstico benigno, como se los dejé en el ensayo. Ahí viene un poquito más explicado por qué tienen un pronóstico benigno y una evolución muy buena a lo largo del tiempo. No existe evidencia de que el tratamiento anticonvulsivo reduzca el tiempo o el riesgo, perdón, de epilepsia. Los riesgos de los efectos secundarios de antiepilépticos superan los beneficios esperados en el tratamiento de las crisis febriles, principalmente simples, por lo que no se recomienda el tratamiento para estas mismas. Mientras tanto, las recomendaciones para las crisis febriles complejas, algunos autores, la mayoría de autores confieren en que es mejor utilizar profilaxis de diazepam renal en lugar de tratamiento profiláctico continuo y continuo y continuo, por lo cual se le envía la profilaxis de diazepam rectal. Ok, con respecto al tratamiento inicial o con respecto al tratamiento, pues bueno, vamos a dar una evaluación inicial. Recordar el triángulo de evaluación pediátrica, respiración, circulación, aspecto. Entonces, vamos a hacer la estabilización inicial. Vamos a tener pues lo que es el oxígeno, vamos a empezar el monitoreo con nuestro paciente, vamos a tener apertura de una vía venosa periférica y vamos a mandar una analítica sanguínea, hemograma, bioquímica, ácido base, iones, PCR y demás, pues para saber el estado de este paciente. La evaluación primaria, recordar el ABC de recordar el ABC de estos pacientes. Vamos a revisar primero, pues que no haya, o vamos a descartar primeramente una obstrucción de vía aérea, ya sea por la propia lengua o por algún cuerpo extraño que tenga este paciente. Vamos a valorar el patrón respiratorio, vamos a determinar la glucemia, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca. Vamos a evaluar el nivel de conciencia, las pupilas de este niño y pues vamos a tomar la temperatura, vamos a revisar que no haya lesiones cutáneas, cefalohematomas y demás. La evaluación secundaria, bueno, vamos a utilizar el sample. Aquí vamos a ver las características de las crisis, si hay pérdida de conciencia, si hay movimientos anormales asociados a la duración, es muy importante. eh, si, por ejemplo, cuánto fue lo que duró el postcrítico, cómo fue ese postcrítico, todo eso hay que anotarlo. La fiebre, cuánto fue su tiempo de evolución, cuánto tardó en elevarse, si ha tenido crisis, si ha tenido picos febriles y demás. Vamos a ver también si el paciente evidentemente tiene alergias, si tiene tratamiento actual, qué es lo que toma actualmente ese paciente. Vamos a ver el desarrollo neurológico previo, normal, o si ha tenido alguna enfermedad neurológica previa, si ha tenido crisis previas y demás. Vamos a ver también la última ingesta, el periodo de ayuno que ha tenido este paciente. Y vamos a ver si el paciente ha tenido algún traumatismo previo, no sé, algún posible trastorno metabólico, hipoglucemia, hipocalemia, hipernatremia y demás. Si tiene algún tipo de hemorragia o algún tipo de ingesta de tóxicos. También vamos a realizar una exploración física detallada donde vamos a buscar el foco de fiebre, vamos a hacer una exploración neurológica detallada donde vamos a descartar infección del sistema nervioso central o buscar alguno que otro síntoma de de hipertensión intracraniana como focalidad o alteraciones neurológicas, aparte de buscar también cefalomatomas en este paciente. Muy bien, entonces vamos ahora con el esquema de la convulsión febril no activa. Entonces recordar que una convulsión febril de duración menor a 30 minutos, ¿verdad? Sin recuperación o sin conciencia entre ellas. Entonces aquí vamos a ver si la tiene. Si el paciente sí presenta esto, pues vamos a hablar de que el paciente está en un estatus febril. El estatus febril tiene aproximadamente 4% de, tiene un 4% epidemiológicamente en estos casos, ¿verdad? Si el paciente no presenta una convulsión febril de más de 30 minutos,
Entonces, vamos a ver si cumple todos estos criterios. Si tiene entre 6 meses a 5 años, si son generalizadas y simétricas, si duran menos de 15 minutos, si son únicas en un proceso febril, si no tiene anormalidades neurológicas posictales o poscríticas, o si tiene ausencia de alteración previa. De acá nos van a salir dos opciones. Si no tiene nada, si no tiene ninguna de las opciones anteriores, la vamos a denominar crisis febril compleja, como se los dije ahora, entre un 20 a un 30% aproximadamente. Entonces vamos a ver si tiene algunas de esas características. Si tiene 6 meses a 5 años, si tiene focalidad, si duran más de 15 minutos, si recurren en 24 horas o si tienen anomalías neurológicas posictales, incluidas lo que hablábamos ahora, la parálisis de TOD. Si tiene esto, ¿verdad? Pues vamos a realizar la analítica de sangre, como se los dije ahora, hemograma, bioquímica, hemocultivo, una vía venosa periférica de una vez si es posible, y lo vamos a enviar a observación de 2 a 4 horas. Con respecto al pasado, si sí realmente cumplía los requisitos que hablábamos, pues estaremos frente a una crisis febril simple con un 70 a un 80% de recurrencia aproximadamente. Y pues hay que ver en este aspecto, si nos dicen que es una crisis febril simple porque cumplió todos los requisitos anteriores, pues vamos a ver estos dos criterios, si tiene buen estado general y si no se tiene sospecha de infección del sistema nervioso central. Si sí contamos con algún fallo, digamos, o si sí contamos con estos dos factores, pues bueno, se va a manejar la fiebre, ya sea con el foco o sin el foco, y se va a dar el alto a domicilio. Pero si el paciente no cumple con estos dos factores, vamos a proseguir y lo vamos a tratar, la vamos a tratar, sí, como si fueras una crisis febril compleja. Y vamos a enviar la analítica, vamos a tener la vía venosa de una vez, y vamos a enviar observación de 2 a 4 horas para ver su progreso. Si el niño presenta alguno de estos siguientes factores, como un déficit neurológico persistente, si el paciente tiene focalidad o tiene síntomas de hipertensión intracraneal, una PSA normal elevada, si sí cuenta con esto, pues vamos a hacerle vamos a enviarlo a TAC de cráneo, va a haber una valoración por medio neuro o neurociro, vamos a darle ingreso a este paciente y vamos a darle tratamiento etiológico, porque tenemos alguno de estos factores que les envié. Si no cuenta con ninguno de estos, vamos a preguntarnos si el niño presenta alguno de esos otros factores. Si tiene menos de 6 meses o si tiene signos meningios positivos o una sospecha de infección del sistema nervioso central. Ojo, no estamos hablando de hipertensión intracraneal ni los plurales craneales elevados anormales. Estamos hablando de signos meningios positivos o sospecha de infección del sistema nervioso central. Si sí tiene alguno de estos factores, vamos a realizar la punción lumbar. Si la punción lumbar sale alterada, vamos a darle tratamiento e ingreso a este paciente, ¿verdad? Si la punción lumbar, cuando se le realizó a este paciente salió normal, se le va a dar el alta, pero siempre con un seguimiento en pedia o en neuropedia, de acuerdo a lo que se tenga disponibilidad en los hospitales en los que estemos tratando al paciente o los que tengamos que referir o los que se esté tratando, pero siempre se le va a dar seguimiento, no solamente se le va a dar alta, sino que se le va a dar seguimiento a pedia o a neuropedia para ver cómo sigue la evolución de este paciente. En dado caso de que no presente ninguno de estos factores de los que hablé, pues vamos a preguntarnos también si se presenta alguno de estos otros. El postcrítico fue prolongado después de la convulsión, el recuperarse fue prolongado, si tuvo menos de 12 meses, si ha tenido convulsiones febriles después de 48 horas del inicio del cuadro. Si el paciente sí presenta alguno de estos factores, vamos a valorar la punción lumbar. ¿Cómo la vamos a valorar? Con lo que posteriormente acabo de hablar, para ver qué decisión tomamos. Si no presenta ninguno de estos, se le hace la analítica normal, todo lo que hablábamos ahora, y verificamos que no haya recurrencia. En dado caso de que no haya recurrencia, igual se le da un alta, y de igual manera se le da seguimiento tanto en pedia o en neuropedia, de acuerdo a lo que se tenga de disponibilidad. Eso en cuanto a las que no están activas, ¿verdad? Evidentemente también tenemos que tomar en cuenta una evaluación terciaria, como las pruebas complementarias, análisis de sangre, punción lumbar, pruebas de imagen, TAC, ecografía transfontanelar, y también tratamientos específicos. Por ejemplo, manejo de la fiebre mediante los antipiréticos, el más conocido es acetaminofén de 10 a 15 miligramos por kilogramo por dosis, cada 4 o 6 horas de acuerdo al estado del paciente en el que esté, y el manejo del foco de la fiebre según la etiología o la causa. Recomendaciones de tratamiento en domicilio ante una crisis febril simple. Hay que explicarle a los papás la benignidad
¿verdad? Y pautar el tratamiento antitérmico o antipirético y manejo de la enfermedad infecciosa subyacente o el foco que lo esté provocando. Muy bien, ahora con respecto al tratamiento en la crisis convulsiva activa, lo primero que vamos a hacer, igual, el ABC, mantener las funciones vitales, control de vía aérea, oxigenoterapia, vamos a monitorizar a este paciente, acceso a vía venosa, intubación en caso de ser necesario, ahora vamos a hablar por qué, descartar la hipoglicemia y la sonda, y sonda nasogástrica, pues, eh, para evitar, pues, esa aspiración, ¿verdad? Después de eso vamos a hablar de la medicación anticonvulsiva propiamente, de acuerdo a los minutos en los que se esté. Si estamos en el minuto de 0 a 5, lo más recomendable es usar el midazolam. Aquí están las diferentes dosis, como lo pueden ver, intravenosa, 0.1 miligramos por kilogramo, bucal de 0.2 a 0.5 miligramos por kilogramo, intramuscular de 0.2 miligramos por kilogramo y nasal de 0.2 miligramos por kilogramo. El diazepam, el intravenoso de 0.2 miligramos por kilogramo, y el rectal, que aunque está en desuso, ¿verdad? Pero puede ser una alternativa de 0.5 miligramos por kilogramo. Realmente se prefiere el diazepam intravenoso, 0.2 aproximadamente miligramos por kilogramo por dosis intravenoso. Lo máximo son 5 miligramos, perdón, en niños menores a 5 años y 10 miligramos en niños mayores a 5 años por su vida media, que es un poquito más larga. Si no se dispone del diazepam intravenoso, el midazolam intramuscular o intranasal o bucal, puede ser, perdón, el midazolam intramuscular, intranasal o bucal puede ser la alternativa en dado caso de que no se tenga el midazolam intravenoso, ¿verdad? Y pues como lo comenté ahorita, aunque esté en desuso, también se puede utilizar diazepam rectal. Del minuto 5 al 10 se va a repetir la dosis de diazepam o midazolam en dado caso que no haya un cese de la convulsión. Los fármacos de segunda línea a partir del minuto 10 se puede utilizar el ácido valproico a 20 miligramos por kilogramo intravenoso o la fenitoína a 20 miligramos por kilogramo intravenoso. El segundo fármaco será distinto al primero. No hay evidencia sobre dicha elección, pero es lo que se dice. A partir de los 30 minutos se considera estatus epiléptico y se debe proceder a la intubación y llevarlo a un coma barbitúrico y contactar a la unidad de cuidados intensivos. Algunos hospitales trabajan a los 30 minutos, otros hospitales trabajan a los 10 minutos. Recordar que eso cambió, ¿verdad? Un poquito. Entonces, eso me parece que puede quedar a criterio del hospital como tengan sus guías de acuerdo. Pero el criterio cambió a 10 minutos, pero muchos hospitales actualmente lo manejan igual a 30 minutos después de estar intentando sacar a ese paciente de la crisis epiléptica en la que se encuentra. Eso es un estudio de recaídas aleatorizado que se hizo en el 2017, donde utilizaron valproato, fenobarbital y placebo en una prevención de convulsiones febriles con una N de 69 pacientes, donde 21 pacientes recibieron el feno, 22 recibieron valproato y 26 pacientes recibieron el placebo. ¿Cuál fue el resultado que se observó a la hora de las recaídas y demás? Bueno, entre los 14 niños que habían tenido recidiva, 1 había sido tratado con valproato, 4 fueron tratados con fenobarbital y 9 fueron tratados con placebo, lo que condujo a las tasas de recaídas del 4% con el uso de fenobarbital, del 19% con el uso del valproato y un 35% de recaídas cuando se utilizó el medicamento, cuando se utilizó el placebo. ¿Cuáles son los criterios para el uso de diazepam profiláctico cuando muchas veces lo quieren enviar para que ustedes también estén al tanto si en algún momento escuchan que van a enviar diazepam y que ustedes saben que muchas veces no es necesario, pues contengan estos criterios que son sumamente importantes? Bueno, primero recordar que no es necesario en niños, no es necesario utilizar el diazepam en niños con antecedentes de convulsión febril y que es necesario también utilizarlo en niños si cumplen los siguientes criterios. Primero, niños con antecedentes de convulsiones febriles de 15 minutos o más de duración y niños con convulsiones febriles repetidas y dos de los siguientes factores que voy a nombrar. Convulsiones repetidas o focales en 24 horas. Que haya normalidad neurológica preexistente o retraso en el desarrollo. Que haya antecedentes familiares de convulsión febril o epilepsia. Que sean niños con edad menos de 12 meses, que tengan convulsiones de 1 hora después del inicio de la fiebre, o que sean convulsiones que ocurren con una temperatura corporal inferior a 38 grados centígrados.
Estos son los criterios para el uso de diazepam profiláctico. Si sale de esto, no es necesario el uso de diazepam profiláctico en los niños. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización en nuestros pacientes? Bueno, primero, que la primera crisis febril haya sido en niños menores de 18 años, según el pico de incidencia máxima. Hay que siempre valorar la punción lumbar en estos pacientes con todos los criterios que posteriormente les nombré, que sean crisis febriles complejas, que sean crisis febriles y que se presenten sin un familiar complejo. Siempre que no haya un familiar, perdón, confiable, van a quedar hospitalizados los pacientes porque no conocemos nada de ese paciente. Mal estado general y alteración de la exploración neurológica en el periodo posictal. Algo muy importante, como lo conversé ahora, son las vacunas relacionadas a la convulsión, ya sea epilepsia previa con algún daño neurológico previo o propiamente la crisis febril. Recordar que los niños con antecedentes de crisis febriles pueden recibir todas las vacunas del esquema siempre y cuando el cuidador, llámese papá, llámese mamá, llámese abuelitos o lo que sea, entiende los beneficios y los riesgos que esto conlleva. El riesgo de crisis febriles es de 30 en 100,000 niños inmunizados. Y 3 de cada millón de inmunizaciones pueden desencadenar epilepsia con una base inmunológica genética. Eso es muy importante que se lo lleven porque cuando muchas veces los papás preguntan qué va a pasar o qué han escuchado, todo lo demás, ustedes pueden dar estas estadísticas con certeza evidentemente mientras el cuidador entienda los beneficios y riesgos, pero se pueden dar esta estadística para que las personas queden un poquito más calmadas de que realmente de 3 a 1 millón de inmunizaciones pueden desencadenar epilepsia, ¿verdad? Y que los riesgos de crisis febriles es de 30 en 100,000 niños. Entonces es importante pues estas estadísticas para que puedan conversar con los papás una vez que lleguen a la consulta. ¿Cuáles son las vacunas con mayor riesgo de provocar una convulsión febril? Bueno, pues la DPT tiene un 61%, es un porcentaje bastante elevado. La DPAT tiene un 19.3%, la SRP tiene 17.8%, la Haemophilus influenza tipo B tiene un 9.1%, el polio está asociado a 6% en convulsión febril, la hepatitis B a 4.8% y luego sigue el neumococo y la TB 2.4 y un 0.6 respectivamente, que ya es un poquito bajo. Es importantísimo la educación a los padres. Esta es la llave para fortalecer a los padres que acaban de pasar pues, por una situación traumante que muchas veces la ansiedad hace que se tengan que mandar medicamentos porque los padres no controlan esa ansiedad, no controlan la ansiedad de ver a su hijo convulsionando y demás. Entonces muchas veces se prefiere mandar profilaxis, ¿verdad? En estos casos. Es importante también la educación porque hay que llevar un control adecuado de la fiebre con el tratamiento antipirético, como les comenté ahora, la acetaminofén principalmente, pero pues se puede decir ibuprofeno también perfectamente. Tomar siempre el tiempo de la duración del evento. Hay que indicarle al papá que cuando sucede esto, que ojalá no se repita, pero que si se vuelve a repetir, tomar cuánto duró el evento es súper importante para ver la clasificación, tratamiento, esquemas y demás, cuánto duró el postcrítico, cómo fue la recuperación, todas esas cosas hay que apuntarlo, enseñarles a los padres que cuando hay un acto de convulsión hay que colocar al niño en posición de cúbito lateral, ojalá de manera en el lado izquierdo, y que no hay que colocar nada en la boca, porque incluso yo a la hora de investigar vi videos donde los padres le metían pañuelos, trapitos, hasta libros en la boca y eso pues, no se puede hacer. No hay que meter nada en la boca a la hora del acto epiléptico, de la convulsión, ni mucho menos intentar frenar los movimientos, nada de que tirárseles encima o amarrarle las manos. Hay que dejar que el evento poco a poco vaya sucediendo. Con respecto al pronóstico, tienen un excelente pronóstico a quienes hayan sido dados de alta por una convulsión febril simple, tienen un excelente pronóstico, continúan su vida normal. Hay 50% de recurrencias si ocurrió antes de los 12 meses y hay un 30% de recurrencia si ocurrió luego de los 12 meses. Y el riesgo de epilepsia tras una convulsión febril simple es del 1 al 2%, y de 5 a 10% si son o si fueron convulsiones febriles complejas. Pero el pronóstico en la mayoría de las ocasiones es excelente en los pacientes. Con respecto pues a las conclusiones, es de vital importancia manejar el concepto de crisis febril. Me parece que entender el contexto que se está trabajando y demás, y de que muy pocos de estos eventos van a recurrir al uso de medicamentos. Es necesario conocer el tratamiento de respuesta ante cualquier tipo de crisis convulsiva.
que no nos pase a más allá de un estatus epiléptico, y si pasa un estatus epiléptico, pues saber también cuál es la respuesta y cómo hacerlo, ¿verdad? La educación a los padres de familias de vital interés para evitar complicaciones o intervenciones terapéuticas innecesarias, como lo comentábamos ahora, y la comprensión de la historia natural y el pronóstico nos dará la capacidad de abordar a la familia, de dar un excelente consejo a ellos y un manejo adecuado del caso, lo cual va a ser un éxito, va a hacer que el paciente pues recupere su vitalidad y demás, y que no tengan que venir innecesariamente al servicio de emergencias junto a todas las recomendaciones que se le puedan dar. Yo les preparé por acá un ensayo eh, que lo pueden ver por acá, lo pueden descargar por medio de un código QR. Nada más toman su teléfono celular, le ponen la cámara, descargan el documento, les va a durar en cargar un poquito. El ensayo realmente es algo pues general y un poquito específico en cuanto a las convulsiones febriles. Es un documento en PDF, lo escribí de acuerdo a toda la investigación que logré hacer y a todos los datos que logré recapitular con respecto pues a toda la información recapitulada. Viene el concepto, viene la educación a los padres, un poquito del por qué no es necesario el tratamiento o las intervenciones a veces son totalmente innecesarias, un poquito de estadística y demás, y pues que lo tengan por ahí si en algún momento llegan a tener en su servicio de emergencias o donde vayan a trabajar o a laborar, pues algún caso de convulsión febril, y que lo tengan por ahí a mano para por lo menos recordarlo. Nada más lo descargan igual, aquí va a quedar la presentación por si en algún momento lo quieren o si lo necesitan igual, también me lo pueden pedir y con todo el gusto del mundo se los puedo pasar. Estas son las bibliografías que utilicé para el trabajo y muchísimas gracias, de verdad espero que la presentación les sea de mucha ayuda, les ayude muchísimo cuando lo necesiten y pues con todo el gusto.